vez más vengo ante ti. Una vez más, para encontrarme con tus maravillas y volver a sentir que sin ti no soy nada. Tu amor me salvó. Me hizo libre y ahora sé quién soy y para qué vivo. Hoy soy feliz de saber que me sostienes con tus manos firmes. Tu palabra me hace crecer. Y tus promesas me alientan y sé que lo mejor está por venir. Me has dado un propósito eterno y completas mi vida día a día. Por eso, ¿qué no haría por ti? ¿Qué canción no entonaría para complacerte? Aunque sé que no hay mejor canción que mi vida dispuesta, que mi mejor adoración es elevada cuando abrazo tu sueño de traer la gloria de tu trono a este mundo. Cuando toco el centro de tu corazón para descubrir nuevamente que no solo te amo a ti, sino que también amo lo que tú más amas. Por eso estoy aquí, para que sepas de mi entrega incondicional, para que te deleites en ella, para escuchar tu dulce voz otra vez, para adorarte y alabarte de tal manera que la canción de los ángeles y la música del universo entero se silencien ante mi promesa de amor. No hay nada mejor que estar aquí contigo hoy. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestra reunión semanal, la transmisión en vivo además del mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana del domingo 8 de septiembre del año 2019. Bienvenidos a la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios, que es como me pidió el Señor hace ya varios años. Yo recuerdo que estábamos mi esposita y yo en un retiro, a propósito de un aniversario de boda importante para nosotros, el 25, ¿eh? Nos fuimos de retiro para gozarnos, para estar con el Señor además. El autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, pero también el autor y consumador de nuestro matrimonio. Pero no sabíamos lo que nos iba a dar en aquel tiempo y lo que nos dio la visión de lo que hoy estamos viviendo. Una visión muy grande, por cierto, no es para nada la manifestación de lo que hoy vemos, es muchísimo más grande. Planos hay, déjenme decirlo así con toda la intención. Y me dijo así, Reino de Dios Ministerios. Yo le preguntaba al Señor, me acuerdo cuando me dijo aquello, Señor, ¿por qué no Ministerios Reino de Dios? Y me dice, porque los ministerios no son primero que el reino. Los ministerios son consecuencia del reino, van después. Dije, ok, y yo obedecí. Dios nos tiene una pieza de mensaje, así dicen los argentinos, y habrán notado que en la introducción las voces en off son de una madre y un hijo argentinos. ¿Por qué? No sé, el Señor me pidió eso. Así me lo pidió. ¿Ok? Y entonces, cuando hablo de que nos tiene una pieza de mensaje, es una palabra muy argentina y también se usa en la madre patria, en España. Aunque muchos dicen, no, a ver, no nos tiremos al piso, nos guste o no, tenemos origen del continente europeo, de la península ibérica. Y si me apuran un poquito, justo cuando salieron aquellos naves, aquellos tres carabelas de España, todavía entonces estaba terminando ese año, justo que salieron de España, eran expulsados los moros después de 1000 años de ocupación. ¿Ok? Pero luego de esos 1000 años de ocupación, había una tremenda mezcolanza durante los primeros 4 siglos de esta era, por así decirlo, de este tiempo, le hace del siglo I y hasta el siglo V, por ahí del año 490, 500 de este tiempo, de esta era después de Cristo, ocupado por judíos o israelitas sefardíes, así se dice. ¿Ok? Entonces, a propósito de aquel mensaje, y lo he dejado como testimonio, el mensaje 21 de la tribu de Benjamín, en donde el Señor me dejó ver, me dio todo un diseño del cómo
en gran parte de este continente tenemos origen israelita, judío y judío sefardí, de la tribu de Benjamín. La semana pasada también les compartía las particularidades de la profecía de Jesús cuando ocurre aquella profecía en el templo de Jerusalén. Jesús hizo una declaración muy audaz, bold en vocablo en inglés. Por cierto, me acordé ahorita que dije bold, este libro que les voy a compartir, ¿no? Que tiene mucho que ver con oración, de un pastor, Mark Batterson, se los voy a recomendar, déjenme recordar el título, pero en donde nos habla de cómo la oración audaz puede hacer cosas que no podemos ni imaginar. Fue la oración audaz y aquellas 7 vueltas a Jericó, obedeciendo al Señor, que derrumbaron aquellas murallas solo gritando, ¿verdad? Así que, y Mark Batterson, este pastor del cual hablo en este libro, habla de un profeta del siglo III después de Cristo, un profeta israelita de nombre Joni, H-O-N-I. La H en el idioma hebreo se pronuncia como J, entonces H-O-N-I suena Joni, y Joni en el siglo III, ya durante la ocupación romana de Jerusalén, después de haber destruido el templo, justo el templo en el año 70 después de Cristo, Joni ora para que dejara de llover. Y lo que hacía Joni es que llevaba un báculo, se para a las afueras de las murallas de Jerusalén, clava el báculo, gira a su alrededor, sobre su propio eje, clava un círculo y dice, y no me voy a mover de este círculo hasta que deje de llover, y dejó de llover, y luego otra vez dice, y ahora no me paro de este círculo hasta que vuelva a llover, ¿no? Y no se movió de ahí, y esto está registrado en las historias de la nación israelita. Y Mark Batterson escribe de esta oración audaz. Les voy a dar el título al terminar, primero Dios, el mensaje. Y él habla de una oración bold en inglés. Yo leí primero el libro en inglés, luego lo leí en español, audaz. Jesús hizo una declaración audaz en aquella ocasión, ahí en el templo, cuando les dice que no iba a quedar una sola piedra, ¿no? Que no iba a pasar aquella generación, aquel tiempo, sin que quedara una sola piedra de aquel templo. Ya compartíamos la semana pasada lo audaz que fue aquello. El domingo anterior también nos compartió el Señor que esa declaración creó muchas dificultades hasta el día de hoy, por la interpretación y en concreto en cuanto a lo relacionado con el regreso de Jesús, porque efectivamente ya compartimos que pasaron 40 años, que es más o menos el tiempo que el pueblo de Dios toma como generaciones completas, 40 años, y efectivamente 40 años en el año 70 fue destruido aquel templo, piedra por piedra. Sin embargo, Jesús no ha regresado y entonces muchos teólogos e historiadores hablan de Jesús como un falso profeta porque sí se cayó el templo, pero Él no regresó. Y muchos hombres, cristianos y no cristianos, se han esforzado por interpretar qué quiso de Jesús realmente decir en aquella declaración. Tiene importancia, es relevante, pues, esto que estamos compartiendo y alrededor de lo cual toda esta serie de nuevos mensajes, los últimos días, proceso y cumplimiento, en este segundo mensaje el Señor nos está ministrando, nos está llevando a profundizar. La razón por la cual esto está ocurriendo o por la cual me pidió que compartiera estos mensajes es por estas afirmaciones, como vamos a ver el día de hoy, a veces completamente fuera de contexto de que Cristo ya viene. Y esto está durísimo lo que estoy diciendo, yo lo sé. Pero como Dios me pide que hable verdad, yo hablo verdad. Y cuando termine este mensaje, ustedes tendrán un montón de elementos que quizás, si están convencidos de que Cristo ya viene, les haga tener un segundo, tercer, cuarto, quinto y muchos más pensamientos. Y yo les diría, mejor que oremos. Porque al final no se trata de que crean lo que acá diga este Hijo de Dios, sino que ustedes en comunión con Dios le pregunten a Él y que Él les revele. Ahora, hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo entender las palabras de Jesús respecto a su regreso del último tiempo? Y de esto que el Evangelio es predicado en todo el mundo, tal cual lo dijo Él, ¿verdad? Otras preguntas. ¿Estaba equivocado Jesús en su marco de tiempo de los 40 años que compartíamos y que en el contexto histórico hermenéutico, y la Biblia también tiene hermenéutica,
¿Ok? Así que hay que ver también el contexto histórico, geográfico, social, político del tiempo en que fue escrita la palabra de Dios y el tiempo en que hizo esa declaración registrada en la Biblia Jesús mismo. ¿Cómo alinear esta porción de la Escritura con el resto de los relatos bíblicos? Para darle contexto histórico, hermenéutico, social, político y de fe también. Tenemos que recordar que tanto Jesús, o más bien que en tanto Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, fueron los discípulos los que se acercaron a él luego de haber hecho aquella declaración. Así que déjenme reflexionarlo de esta manera. Les da la declaración, se han de haber quedado de ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Y Jesús, siendo el maestro, teniendo el carácter que tiene, no dije, iba a decir tenía, pero no, tiene. Simplemente los dejó ahí, se quedaron seguramente cavilando, pensando, a lo mejor hablando entre ellos o en completo silencio. Se fue al Monte de los Olivos, que estaban unos cuantos minutos, caminando en muy corta distancia de la zona del templo, y lo alcanzaron ahí una vez que salieron de su asombro, quizá. Y le fueron a preguntar, los discípulos se acercaron a él por separado, es decir, ya no seguramente con toda la multitud que había escuchado lo que había declarado. Solo van los discípulos, lo encuentran en el Monte de los Olivos, ellos sabían que iba ahí a orar, y le hacen esta pregunta: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Wow. Amén. Eran varias preguntas en realidad en una. ¿Cuándo? Es decir, dinos cuándo, tiempo, en dónde, qué onda, ¿no? Y luego dice, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Que era lo que había relacionado Jesús cuando les dijo eso. Y le hablan de una señal, no de señales. Jesús les respondió indicándoles que se cuidaran de que nadie los engañara. Vamos a leer Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos 5 y hasta el 14. Mateo capítulo 24, versículo 5 y hasta el 14 dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán, y aquí déjenme hago un espacio y una pausa. Cristo mismo dice, versículo 8 de Mateo 24, y esto solo será principio de dolores. Es clave lo que dice ahí Jesús, ¿ok? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra del Señor, amén. Yo no soy tú, amado, yo cuando leo esto me asombro, porque está lleno de pistas, lleno de señales, lleno de instrucciones muy concretas, y algunas que por sí mismas te dicen que no es lo que muchos están afirmando. Pero dejemos que el Señor mismo nos vaya explicando, porque la palabra de Dios tiene todo para que nosotros vayamos
a este entendimiento tal cual compartíamos también la semana pasada. Amados en Cristo, queridos amigos, es esta la porción fundamento de este segundo mensaje de esta nueva serie de los últimos días, proceso y cumplimiento, y que lleva por título este segundo mensaje, señales de los tiempos. No dije del tiempo, fíjese que pude haber escrito del tiempo, pero es intencional, señales de los tiempos. Amén. Y vamos a entrar en oración, y yo le pido a mi amada esposa que como hija, como sierva de Dios, nos acompañe, nos ayude, si está en su corazón, y nos lleve a que en oración entreguemos y clamemos para que el Señor nos ministre y nos hable con el fundamento de su bendita palabra de lo que Él nos quiere entregar, de sus diseños de reino esta mañana. Por favor, amor. Muy buenos días. Pues yo hoy tengo en mi corazón compartirles lo que el Señor ha estado moviendo estos días en mi vida. La verdad es que ha sido de muy, muy grande bendición para mí el escuchar de algunos audios en uno de nuestros grupos de oración, el sentir de uno de nuestros hermanos muy queridos que se llama Salomón, y cómo Dios ha venido hablándome, cómo Dios está moviendo muchas reflexiones en mi vida, de cómo poder verdaderamente ser un cristiano y ser un portador de la voz del Señor. Para mí ha sido un gran ejemplo, y la verdad es que estoy sorprendida porque muchas veces queremos compartir del Evangelio, compartir todas las cosas que quizá Dios pone, ¿no?, en nuestro corazón, pero qué mejor que muchas veces sea tu propia historia. Porque con tu propia historia tú vas a poder verdaderamente saber cómo Dios te ha llevado, ¿sí? Cómo Dios te ha tocado, cómo Dios ha hecho en tu vida grandes cosas. Y a mí me conmovió mucho. Él decía, nuestro hermano, que cuando él habla muchas veces se le salen sus lágrimas. Y yo también así lo he sentido, porque es ahí donde tú puedes dar a conocer lo que Dios está obrando en tu vida, porque entonces van a ver un corazón sincero, un corazón que verdaderamente está entregándose al Señor, un corazón que está dispuesto a ser limpiado por su Espíritu, un corazón que verdaderamente está anhelante de ser, cambiado y dispuesto para honrarlo. Y a mí me conmovió tanto esto, y quise hoy compartírselos porque verdaderamente necesitamos ser limpiados, necesitamos ser transformados para que entonces podamos transmitir lo que Dios quiere que transmitamos. Qué mejor dejar que sea Él en tu vida y que tú puedas compartirle a otros lo que es tu propia historia. Déjate llevar por el Señor. Deja que Él te cambie, que te transforme. Déjalo a Él ser en ti, porque entonces vas a ver un nuevo tiempo en tu vida, en tu familia, de cómo Él quiere hacer las cosas para ti. Yo te invito a que dejes que Él te impacte. Métete con Él, búscalo, llénate de su presencia, porque es ahí donde tú vas a comprender que no se trata de ti, que no venimos a este mundo para que seamos servidos,
que no se trata de este mundo, sino que se trata de Él, de lo que Él va a hacer en ti, de lo que va a hacer en tu vida. Y hoy yo te invito a que le entreguemos al Señor este tiempo y que dejes que el Señor te muestre sus señales, que el Señor te muestre sus tiempos, porque es ahí donde tú vas a aprender a venir a conocerle. Deja que esas señales te impacten, que inunden tu vida y que sea el Señor el que te transforme. Cerremos nuestros ojos y entreguemos este mensaje y este tiempo al Señor en el nombre de Jesús. Bendito Señor, cuántas gracias te doy, precioso Rey. Cuántas gracias te doy porque tú eres quien hablas a nuestras vidas, porque tú eres el que impacta, Señor. Cuántas gracias te doy porque tú usas hijos, siervos tuyos, Padre, que están dispuestos a honrarte. Cuántas gracias, precioso Señor, porque solamente por ti y solamente por lo que tú obras en nuestras vidas es que nosotros podemos recibir esos mensajes de vida. Gracias, Padre bendito santo, porque mi Dios y mi Señor, lo único que queremos es que tú brilles, que tú seas en nosotros, que podamos, Padre, verdaderamente, mi Dios y mi Señor, reflejarte a ti. Señor, síguenos mostrando el camino, sigue impactando nuestros corazones, que cada señal en el tiempo que tú ya lo dispusiste sea ese mensaje de vida, esos ríos de agua viva que tú quieres que fluyan en nuestro ser. Precioso Señor, yo te doy las gracias, porque verdaderamente tú eres el que te mueves conforme a tu voluntad. Tú eres el que haces la obra perfecta, Señor. Aun aunque nosotros muchas veces, así como Tomás, quizá queremos ver en nuestras expectativas, pero mi Dios y mi Señor, tú eres mucho más grande que todo eso. Tú eres mucho más extenso. Tú eres mucho más profundo, Señor. Tú vas mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos. Gracias, precioso Señor, porque tú estás haciendo una obra perfecta y maravillosa. Gracias por entregarnos, mi Dios y mi Señor, esos pedazos de tu reino, de lo que tú estás obrando en cada uno, Señor. Gracias por extender, Señor, tu mano y para bendecirnos, para tocarnos y decirnos, Padre bendito santo, aquí estoy. Aunque aún tú no lo creas, aunque aún tú no lo veas, aunque aún tú estés desesperado, aunque aún tú no veas lo que yo estoy obrando, yo lo estoy haciendo por ti. Yo lo estoy haciendo, eso dice el Señor. Y tienes que creer en eso, hermano. Tienes que creerle a un Dios vivo, a un Dios santo, que te quiere bendecir en esta mañana. Y hoy yo te invito a que abras ese corazón para que Dios toque hoy tu vida una vez más y que seas sensibilizado por el grande amor que Dios te tiene. Bendito seas, hermoso Señor, por lo que hoy tú tienes preparado. Gracias, precioso Señor. Gracias por este mensaje que tú, Señor, vas a dar, mi Dios y mi Señor, y permite que tu Hijo sea ese instrumento para llevar este mensaje. Gracias, Padre, en tu nombre lo recibimos, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Tremenda bendición el escuchar una oración así comprometida. Déjenme ponerlo en esas palabras de parte de una hija de Dios. Y a mí en lo personal, amados, cuando el Señor me deja escuchar a hijos suyos que con esa sensibilidad, con ese compromiso, con esa
disposición, diligencia en el corazón se dejan usar. Me conmueve porque puedo ver la mano de Dios claramente haciendo su trabajo. No sé cómo decírselos, amados, pero es hermoso verdaderamente el ser testigo de lo que Dios hace con sus hijos cuando le permiten que Él sea el que hable. Señales. Todo el tiempo estamos buscando señales o esperando señales, o que llegue el gran iluminado, el gran pastor, el gran profeta, el gran apóstol, conforme a tus creencias. Y aquí lo tengo que decir así porque en muchas ocasiones es lo que tú crees más allá de lo que Dios habla y lo que Dios es. No voy a entrar en cuestionamientos ni a defender una posición o la otra. No es materia ni el propósito del mensaje de Dios esta mañana. Existen muchas formas. Si hablamos de interpretar el texto en este fundamento, ahí en Mateo 24, tal cual lo acabamos de explorar en los versículos 5 y hasta el 14, Mateo 24, 5 y hasta el 14. Aunque primero, yo sí te invito a que lo hagas siempre primero en oración. Que antes incluso de que siquiera lo escudriñes verbalmente y con tu mente, primero lo hagas en oración con el Señor. Le hace una primera leída, luego tiempo de oración, tiempo de silencio tuyo, de reflexión para escuchar la voz de Dios o como Él te hable. Y si no conoces esta experiencia, amado, te invito a que me escribas y o que vengas o que nos busques, porque ese es el motivo del que el Señor me haya levantado en esta mover en Reino de Dios Ministerios, justo para preparar a la novia. Fue una instrucción clara de Él. Hagámoslo con oración antes, con humildad, clamando por el discernimiento del Espíritu Santo. En lo personal, amados, no abordo primero nada, no voy a nada en profundidad en la palabra de Dios por medio de interpretación o de análisis o de teología, que lo hago, o incluso hermenéuticamente, o escatológicamente u homiléticamente, sin primero haber orado, sin primero estar en su presencia. De hecho, mandaba yo el mensaje de la reflexión devocional en la mediodía tarde del viernes y decía, todavía no ha acabado el mensaje, y mi esposa no me dejará mentir, el mensaje no lo acabé sino hasta el viernes en la tarde, antes del estudio discipular de las 7:30, que empezamos a las 7:30 los viernes. Como media hora antes acabé, 40 minutos antes acabé el mensaje del viernes. ¿Por qué? Porque dejo que Dios me hable, dejo que Dios, y a veces ni siquiera los viernes, ha habido ocasiones en que lo acabo el domingo en la mañana, y habrá alguien aquí que me ha visto, que ha llegado y que me ve acabándolo. Porque yo no hago nada si Él no me lo pide. Clamo siempre a Dios y en oración por hacerlo entonces con su visión, con su revelación, con su discernimiento, y entonces lleno de su Espíritu Santo. Eso es lo que al menos este Hijo de Dios busca en todo tiempo. La historia nos dice que quienes no lo hacen de esta forma y entonces utilizan mente, utilizan conocimiento de hombre, aunque sea conocimiento de hombre que hayan recibido por revelación de Dios, pero ellos no lo hacen así y utilizan más la mente, utilizan el raciocinio, utilizan el análisis, o cualquiera de las cosas que acabo de decir, la teología, la hermenéutica, la homilética, la escatología misma. Le hace con mucho fundamento y conocimiento, pero lo hacen equivocadamente. Por cierto, amados, nada más déjenme ver si lo traigo, porque yo leo todo. Bueno, mi mujer dice que no tiene ni la menor idea de cómo le hago para leer todo lo que leo, ¿no? Pero quiero compartirles esto. Empecé a leer un libro que me tiene choqueado, es poco. Y digo choqueado y van a entenderme. Autor, Lee Strobel. Déjame ver si lo encuentro, porque así soy, ¿verdad? Soy medio... Ay, Dios, ¿dónde lo tengo? ¿Está aquí o está en dónde? Por cierto, el libro que les hablaba al principio, que habla en el fundamento de Honi, el profeta judío del siglo III,
se llama The Circle Maker o El Hacedor de Círculos. El autor es el pastor Mark, M-A-R-K de kilo, Batterson, B de bueno, A-T-T, Erson, Batterson, Mark Batterson, The Circle Maker o El Hacedor de Círculos. Se los recomiendo muchísimo. Pero este otro libro, que no lo encuentro, qué raro, ¿no? Ay, Dios mío, me meto en cada... Pero es que es importante, y yo les comparto esto porque yo sé que les va a ser de grandísima, les va a ser de grandísima bendición. Les voy a decir qué libro. Es un libro, El caso del Jesús verdadero. Se los recomiendo, amados. Está tremendo el libro. Autor, Lee Strobel. Lee Strobel está en español además. Si quieren yo les doy los datos con más cuidado al final y hasta los pongo por escrito, los voy a publicar en las redes. Yo les invito a que lo lean. Si les gusta leer, si les gusta cuestionarse, es un análisis. Lee Strobel era periodista. Es el del caso de Jesús. El original libro que él hizo como periodista fue cuestionando la existencia de Jesús. Era ateo. Atacaba. ¿Y saben qué pasó cuando acabó el libro? Se hizo cristiano. Y ahora es pastor asociado con Rick Warren. Nada más. Enseña la palabra de Dios. Ese es Lee Strobel. Y ahora escribe otros libros, pero este, que es El caso de Jesús verdadero. Es una cosa impresionante, porque aborda el cómo es que ahora están atacando tanto a Jesús y cómo han aparecido muchos evangelios apócrifos, el de Pedro, el verdadero evangelio de Mateo y otros que yo he leído. De eso no he hablado nunca, no voy a hacerlo. ¿Ok? No así, eso es en materia de estudios, no de mensajes dominicales. Pero yo les recomiendo estos libros. The Circle Maker de Mark Batterson, está en español o en inglés, como lo quieran buscar, lo pueden encontrar en Amazon. Y este otro del caso de Jesús verdadero de Lee Strobel. ¡Wow! Si hablo de dos joyas, no hablo de literarias, porque ellos no son escritores en realidad. Uno es un pastor que fue ateo y que al querer ir en contra y al demostrar que Jesús no existía, acabó no solo creyendo, sino convirtiéndose en cristiano, y ahora hasta pastor es. Y no nada más fue pastor con Rick Warren, antes fue pastor en Willow Creek, el de la cumbre global de liderazgo con Bill Hybels, y él era el pastor líder de la enseñanza, un ex ateo, ahora enseña la palabra de Dios. Y ahora está con Rick Warren ahí se me olvida el nombre de la congregación de Rick Warren, ¿no? Pero Rick Warren ahora es el pastor de los presidentes americanos. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, un ateo que se convierte en cristiano y no solo eso, además se hace pastor y maestro de la palabra. ¡Wow! Yo les recomiendo que lean estos libros. Si quieren hablar de fe y de fundamento de fe, yo no encuentro nada mejor en estos tiempos para que verdaderamente encuentren aquello que Dios quiere hacer con sus vidas. Es lo único que yo les puedo comentar. Verdaderamente, amados, les invito a que entren en este tipo de... Si de veras quieren, ¿cómo les diría yo? Entrar en un estudio profundo de la palabra de Dios, en un estudio profundo de lo que es nuestra fe, hagan este tipo de ejercicios. No se queden nada más en lo que la gente les dice, aunque sea yo, u otros que se dicen eruditos. Yo no lo digo de mí mismo. Yo solo digo que Dios me ha dado ciertas habilidades, talentos y dones, talentos naturales y dones espirituales, para entrar en una comunión, conocimiento y revelación de parte de Él. Eso es todo. Y si no creen, pues ustedes oren y que el Señor les hable. Lo que sí les digo es, no abordo nada en la palabra de Dios por medio de interpretación. Eso lo hago después de haber orado. Porque sí lo hago, pero después de haber orado y recibido revelación de parte de Dios. Clamo siempre a Dios y en oración por hacerlo entonces con su visión, con su revelación, con discernimiento y entonces lleno de su Espíritu Santo, para que sea Él el que me lo revele. Y hay testimonios que yo he compartido recientemente en algún seminario al que fui invitado. Históricamente, quienes no lo hacen de esa forma llegan normalmente a conclusiones y entonces a interpretaciones todos distintas y normalmente equivocadas. Ciertamente la porción de la palabra de Dios
en Mateo 24, que es materia y fundamento del mensaje de esta mañana, y en particular relacionado con el regreso de Cristo, concluye que Cristo estaba equivocado, ¿no? Eso es lo que muchos concluyen, puesto que no regresó. Y yo te pido que no pierdas de vista lo que te compartía el Señor la semana pasada, y es que nunca se fue. Porque si es el Dios Trino y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la misma persona, y Cristo mismo dijo que Él partía a la derecha del Padre, pero que nos dejaba al Consolador, al Espíritu de verdad, y dejó al Espíritu Santo, pues Él nunca se fue. Pero bueno, ese es otro tema. No quiero salirme del contexto, porque si no, entonces ya no tengo nada que compartir y Dios no va a tener nada que ministrar, y no se trata de eso. Pero llévenselo también, llórenlo con el Señor. Ciertamente la porción de la palabra de Dios ahí en Mateo 24, y aún entre teólogos genera mucha polémica, aún entre eruditos, en particular lo relacionado con este regreso de Cristo, pues concluyen que Cristo estaba equivocado. Eso es lo que hablan, hazme favor, hasta teólogos cristianos, y que entonces era un falso profeta. A juzgar por lo que dice la propia palabra de Dios, que siempre digo y afirmo, se explica a sí misma, al respecto de las declaraciones no cumplidas de quienes se dicen profetas de Dios. Dice la palabra de Dios que si un profeta se dice tal, lo que dice se cumple. Luego entonces, si no se cumple, es un falso profeta. Si no ha regresado Cristo, pero sí se cayó el templo, ¿qué se hace? Y eso a la luz de los teólogos, no estoy afirmándolo yo, nada más si solo lo analizara y lo interpretara, ¿verdad? Otros han intentado una interpretación distinta, ¿ok? Y esa interpretación distinta lo hacen en términos de la palabra generación, que Cristo mismo usa ahí en la Escritura en Mateo, como algo distinto de los 40 años de duración que compartimos la semana pasada, cuando habla de una generación o del siglo, porque eso es lo que él dice en la palabra de Dios, concretamente de este siglo. La palabra en el hebreo original es, bueno, en este caso en el Nuevo Testamento es en griego, habla de generación, y la generación para los judíos son 40 años. Y no olvidemos que tengo que hablarlo en esta manera, porque si lo hablo hermenéuticamente, tengo que tomar en cuenta la historia, tengo que tomar en cuenta la geografía, tengo que tomar en cuenta la geopolítica de aquel tiempo, y estaban hablando de que estaba viviendo entre el pueblo judío y los judíos. Cuando hablan de generaciones o de siglo, hablan de 40 años, no del fin de los tiempos, ni mucho menos. Hay otras muchas interpretaciones de este tipo. Por ejemplo, en el versículo 3b de Mateo 24, versículo 3, la parte B dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así es la pregunta, amén, que le hacen los discípulos ya en el Monte de los Olivos a Jesús, como compartíamos muy concretamente al principio del mensaje. ¿Qué quisieron decir sus discípulos con fin del mundo o fin del siglo? Vamos a escudriñar con mucho cuidado todo lo que Dios quiso decir ahí, conforme a lo que Dios me habló a mí. No tienes que creerlo a pie juntillas, pero recibe esto mensaje y esta administración de parte de Dios, y tú óralo con Él, para que tengas una claridad de parte de Dios y no del hombre de si ya viene o no viene, porque eso es de esto de lo que nos está hablando el Señor hoy. Y tiene un propósito el que nos hable en esta serie de estas cosas, porque le dedicamos demasiado tiempo a cosas que no podemos controlar, amados, y es intencional lo que está saliendo de mi boca, porque viene de mi corazón impactado por Dios. ¿Qué quisieron decir sus discípulos con el fin del mundo, amados? ¿Qué quisieron decir los discípulos cuando hablan del fin del mundo o fin del siglo? Muchos dicen que se refiere al retorno de Jesús, a consumar el establecimiento del reino aquí en la tierra. Y aquí hay interpretaciones, muchas interpretaciones. Existen otras interpretaciones, y esa es la pregunta que yo les invito a que meditemos, a que consideremos, amados.
Porque ese tipo de... ¿cómo se los digo? Ese tipo de reflexiones son justo de las que el Dios nos quiere hablar hoy. Que consideremos, que estemos atentos realmente a sus señales. Existen otras interpretaciones. Yo lo digo de esta manera: las interpretaciones y las opiniones son como los ombligos. Al menos tienes uno. Y cada quien tiene una, y es distinta porque es la tuya. No se parece. Claro, quienes tenemos la bendición, porque es de parte de Dios y por gracia, de estar en un púlpito, en un mensaje, y en mi caso hasta en redes sociales, completamente en vivo, interactuando incluso, porque como ven estoy escribiendo cosas, es que estoy compartiendo porciones del mensaje al mismo tiempo y dando respuesta a personas. ¿Cómo hago todo eso? No me pregunten, Dios me da esa capacidad, es lo de menos, ¿vale? Porque me ha dado esa instrucción. Y por eso es tan importante el contexto de cómo, en qué momento y modo entras a hacer en tu mente lo que tu entendimiento, si es así, por revelación recibiste, o es entendimiento de hombre, porque es una enorme diferencia que sea entendimiento de hombre a que sea entendimiento de parte de Dios. Porque hablando del fin de un siglo, naturalmente nos referimos a una edad en particular, con ciertas características que lo definen, así como fue, por ejemplo, el Renacimiento en el siglo XV y XVI, los años 1400 y 1500, cuando vieron los grandes renacentistas, los grandes pintores, los grandes inventores como Leonardo da Vinci, como Galileo, como Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, por poner unos ejemplos, ¿no? Y en ese orden de pensamiento existe quienes dicen que ese pasaje hace distinción entre la edad de los judíos, Antiguo Testamento, obvio, si lo hablamos en términos de la Biblia, y la edad de los gentiles, que también comentaba yo. ¿Cuándo empezó la edad de los gentiles? Muchos dicen, ¿qué es eso de la edad de los gentiles? Porque yo creo que muchos ni lo habían oído, ¿verdad? Normalmente nos hablan del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento y dónde acaba el Antiguo? Jamás se lo han preguntado. Todo el mundo piensa que el Nuevo Testamento empieza en Mateo 1:1, ¿verdad? ¿Qué creen? No. Pero bueno, es otro tema. Vamos a hablar de ello. Y el Señor nos va a ir llevando de la mano. Ahora veamos lo que dice Lucas del discurso del Monte de los Olivos, y que nos entrega más información. Del mismo discurso del Monte de los Olivos. Mateo 24 habla del discurso del monte, o la declaración del Monte de los Olivos por parte de Jesús. La misma porción, pero en Lucas, en el capítulo 21, versículos 20 y al 24. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, pero desde la óptica, por así decirlo, desde el entendimiento o revelación que recibió Lucas, el médico. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjate qué interesante. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución. También lo dice, por cierto, en Oseas, en el capítulo 9, versículo 7. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas, versículo 23 de Lucas 21. Mas hay de las que están, encintas, las que están embarazadas, y de las que críen en aquellos días, las que están amamantando. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? El pueblo israelita, el pueblo judío. Por cierto, para la época en que esto está sucediendo, las únicas dos tribus que quedaban en Jerusalén, ¿cuáles eran? Judá y Benjamín. Por eso ya los llamaban judíos nada más. Porque Judá era muy grande y Benjamín era mucho menor. Vayan a la Asamblea 21, al mensaje 21, en Cristo los invito. ¿Ok? Pero bueno. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, versículo 24, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Es
Tremendo lo que dice aquí. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Serán dispersados, pues. Pero no porque se vayan, sino porque los llevan cautivos. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén, palabra de Dios. Es clarísima la palabra de Dios. Hoy estamos en tiempo de los gentiles. Sin embargo, hay un tremendo acercamiento de la Israel, que no nada más de los judíos, ya habitada por el pueblo de Dios, y que cada vez llega más gente allá. Le hace judíos y otros, no nada más de la tribu de Judá, que están en muchas partes del mundo, que están regresando a Israel. Pero también hay un grandísimo acercamiento de la cepa, de quienes hemos sido injertados en la cepa, acercándonos a ese pueblo. Yo mismo tengo contacto con judíos mesiánicos y con judíos, tanto por el ministerio paulino en el que Dios me tiene sirviendo, como porque tengo contacto con judíos en Israel, hasta invitaciones para ir para allá. Y conozco a gente que está trabajando, tanto judíos mesiánicos como judíos, a la derecha de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Y sé de fuente de, y además de él mismo, de Benjamín Netanyahu, que hay muchísimo acercamiento de judíos y cristianos. Hoy. Y si quieren evidencias, basta con que me hablen, con que me marquen, y yo les doy todas las evidencias, y hasta los nombres. Yo no tengo problema con eso. Está pasando, amados. Aquí Jesús en Lucas 21, versículos 20 al 24, hace una advertencia a sus seguidores. Les dice qué hacer cuando vean a los ejércitos rodeando Jerusalén. Y el consejo es totalmente contrario a toda lógica de reacción ante la presencia de un ejército invasor o un sitio militar. Es decir, si lo hubiese dicho un militar, no lo hubiese dicho de la manera en que lo está diciendo aquí. En el mundo antiguo, al suceder algo así, la gente dejaba sus casas de inmediato. Dejaba sus posiciones, no se detenían a sacar nada ni a buscar nada. Les decía, váyanse. Y oían en busca de refugio y buscaban una ciudad amurallada. Por eso es que hay tantas ciudades amuralladas de aquel tiempo. Jerusalén está amurallada hasta la fecha. Por eso es que había muros alrededor de las ciudades en aquel tiempo de la civilización. Se cuidaban, se protegían del ataque del enemigo. Cuando Jesús hace esta declaración, los muros de Jerusalén estaban de pie. ¿Saben cuánto miden los muros de Jerusalén? Porque hoy ya están otra vez ahí. 45 metros de alto. Esta casa, creo que en su parte más alta mide 8 metros. O sea, casi 5 veces. 6 por 8, no, casi 6, 6 por 8, 48. Casi 6 veces. Yo cuando estoy en la parte de la azotea y me subo y primero para abajo, yo no tengo temas de vértigo. Pues fui alpinista, ya me voy a meter en esos rollos. Pero bueno. Pero son un chorro de metros, 48 metros de un muro, ¿no? Y digo que son roquitas chiquitas. No, estamos hablando de rocas grandes con las cuales se construye. Ya describíamos que las rocas con las cuales estaba hecho aquel templo, el segundo, eran de 2,5 metros de lado por 5 de alto. Eran tremendas piedras, ¿no? De hecho, cuando los romanos atacan Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tuvieron que sitiar la ciudad. Y aún con el poder militar, porque entonces era el ejército más poderoso del mundo, el ejército romano en aquel entonces, en el año 70 después de Cristo, traspasar aquellos muros les resultó titánico, fue muy complicado para ellos. El sitio, los sitiaron, los rodearon, y lo que hacen en los sitios es cortan los alimentos, no dejan entrar alimentos, les cortan el agua hasta que de plano se tienen que rendir porque la gente se empieza a morir de hambre, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Y el sitio duró varios meses, al grado tal que cuando terminó, el monte de los olivos, que estaba lleno de árboles, no tenía un solo árbol. Porque ¿qué hicieron los soldados romanos? Cortaban
los árboles para hacer fogatas en la noche y calentarse, porque es frío el desierto. Es una tierra muy árida en el verano, en la primavera. En el invierno, por cierto, que hay hasta nieve en Israel, para los que no, aunque usted no lo crea. Pero en las noches en los desiertos, y yo nací en Sonora, hay un desierto que divide Sonora de Arizona, y es el desierto de Arizona, tal cual, pero atraviesa Sonora, porque antes era parte de México, para los que saben un poco de historia y geografía. Del lado americano se llama el desierto de Arizona, del lado mexicano se llama el desierto de Altar. Conozco de esto. Yo nací en Hermosillo y viví allá. Y entonces en el día puedes estar a casi 50 grados de temperatura y en las noches estás bajo cero. Te estás congelando. Bueno, algo así. Por eso tenían que cortar y ya no había árboles. Se echaron todos los árboles del Monte de los Olivos. Los soldados romanos los quemaban para calentarse las noches. Históricamente es conocido que cuando Jerusalén fue destruida, y ya lo compartíamos la semana pasada, más de 1 millón de judíos fueron muertos. Judíos. Los cristianos, por otra parte, siguieron el consejo de Jesús. ¿Cuál fue ese consejo? ¿Cuál fue el consejo de Jesús? Dice Lucas 21 en el versículo 21. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, le hacen en Jerusalén, amén. Y eso fue lo que hicieron los cristianos. Los judíos no hicieron caso. Los mataron. ¿Capichi? Huyeron más allá de la ciudad los judíos. De hecho, el relato de Lucas dice que esos días son días de retribución. ¿Qué significa retribución? Que la ira de Dios se derramó sobre su pueblo a manera de recompensa por su comportamiento, a manera de recompensa por su testimonio. Cuando Jesús lloró por Jerusalén, estaba llorando por su pueblo que lo rechazó, por su pueblo que iba a sufrir el castigo de su rechazo. De eso está hablando aquí. Dice Lucas capítulo 21, versículo 24, para que quede claro lo que estoy aquí compartiendo, lo que el Señor me está diciendo. Y caerán a filo de espada. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Palabra de Dios. ¡Wow! A ver, amados, ¿y eso pasó? Sí. En el año 70 después de Cristo. No va a pasar, ya pasó. Son unas de las señales, ¿no? No más que muchos dicen, no, ¿y cuándo pasa? No, ¿cuándo pasa? Ya pasó. Y pasó hace casi 2000 años. Y hay quienes piensan y siguen esperando. Hello. Hablamos de historia y testimonio en esto, para ser muy específicos. Y yo sé que esto puede volar la tapa de los sesos, porque cuando vean esto por escrito, cuando vuelvan a escuchar el mensaje de voz, sonido, video, como quieran, y lo compartan, los invito a que lo hagan acá y allá, porque yo no conozco a quien ustedes sí conocen. O tráiganlos, Chihuahua. Perdón. Anhelo santo. Amados, es historia. Jesús hizo distinción entre los tiempos de los gentiles. Así lo dijo. Entre los tiempos de los gentiles y los tiempos de los judíos. Ahí en el versículo 24 de Lucas 21 dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. Él dice con claridad que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, habrá un nuevo acercamiento al Israel étnico. Lo dice ahí. ¿Qué les acabo de decir que ya está sucediendo?
que ya está habiendo acercamiento entre los cristianos y los judíos israelitas. Yo mismo estoy participando de eso de alguna manera. Bueno, sin el de alguna manera. No puedo ser tan claro en algunas cosas. Ni puedo hablar de ciertas cosas que no puedo hablar. ¿Ok? Ya está sucediendo. Oye, ¿pero ha sucedido antes? En el año 1967 circularon noticias, amados, 1967, 77, 87, 97, 2007, hace 42 años. Circularon noticias en relación a los judíos que luchaban por la ciudad de Jerusalén. Fue la guerra de los 7 días. Los quisieron invadir desde la Franja de Gaza los árabes. Cuando los judíos llegan al muro de los lamentos y toman Jerusalén, porque fue lo que hicieron, no los dejaban entrar ahí. Si saben que en el muro, que en donde está el gran templo y la gran piedra del Islam, en esa misma colina también está el gran templo judío. Bueno, el que va a ser el gran templo. Pero se manifiestan los católicos, el Islam y los judíos en la misma colina. Solo que no los dejaban entrar y en el año 1967 lo lograron. Cuando llegaron al muro de los lamentos, los soldados judíos arrojaron sus fusiles. Corrieron al muro del templo, el que había sido destruido pero que sigue en pie, el segundo templo. Ese muro sigue en pie, que es el que más conocemos y que vemos en muchos videos y que llegan y oran y le meten un papelito. Es ese muro. Ese fue el muro del templo, que es lo único que queda de aquel segundo templo. Y comenzaron a orar. De ahí viene eso. Por eso lo hacen hasta el día de hoy. Una pregunta. ¿Fue ese momento el cumplimiento de Lucas 21? Los eruditos bíblicos estaban leyendo la Biblia en una mano y su diario en la otra. Déjenme ser muy claro y muy vívido en mi mensaje, en lo que estoy tratando de decirles de parte de Dios. ¿Estamos ahora cerca del fin del tiempo de los gentiles? Es una pregunta. Hace 40 años también se decía lo mismo, ¿eh? 50 años después, 42, 50 años después, y con otras señales evidentes de muchos tipos que estamos viendo, nos estamos preguntando lo mismo. Pero entonces ya se lo estaban preguntando igual. ¿Por qué entonces no y ahora sí? Pero no acaba aquí. Vamos a reflexionar. En el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús declaró al respecto del fin del siglo. ¿Qué he discernido en esto? No estaba hablando del fin del mundo, sino del fin de aquel tiempo, para su pueblo, porque hasta entonces, ¿quién estaba ahí? Su pueblo. Habían venido por oleadas y por diferentes invasiones, aún desde los persas, ¿no? Y luego de los romanos. Había habido diásporas, había habido persecuciones, había habido éxodos. Ya nada más quedaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en Israel, y concretamente en Jerusalén. Todas las demás ya se habían ido. Los askenaz, que eran todo el resto de las tribus, se habían ido hacia la Europa oriental, y él se compartió esto a Alemania y luego hacia el resto de la Europa oriental, Polonia, Rumanía, Hungría, bueno, lo que hoy son esos países, entonces no eran esos países, Rusia misma, pero también hacia Oriente y Medio Oriente, Asia, África incluso. Yo no sé si sepan, hay judíos de piel oscura, ¿sabían eso? Hay judíos de piel amarilla, ¿sabían eso? Hay judíos de ojos rasgados, ¿sabían eso? Hay judíos en la India, ¿sabían eso? ¿A qué no sabían? ¿A qué no sabían? Hay tanto desconocimiento, amados. Creemos en lo que nos dicen y no nos ponemos ni siquiera a profundizar para conocer con C mayúscula. No estaba hablando del fin del mundo, sino del fin de aquel tiempo para su pueblo y del éxodo final de aquel tiempo. ¿Cuál éxodo final?
Judá y Benjamín también se fueron. No quedó nadie en tierra israelita, sino hasta 1948, cuando regresaron, cuando las Naciones Unidas recientemente creada les otorgó nuevamente ese territorio para que regresaran los judíos y se acabara esa persecución. Llegaron un puñado de judíos ahí a Israel. Hay fotos, hay testimonios. Benjamín Netanyahu todavía no hace muchos meses compartió y publicó una historia de aquel tiempo, de cuando Benjamín Ben Gurión fue electo o invitado a ser el primer ministro de aquel Israel, de la recientemente creada nación israelita nuevamente en el 1948. De hecho, aceptó después de que habían invitado a Albert Einstein, que no aceptó ser el primer ministro. No, dice, no, eso es demasiado para mí, yo no puedo ser el primer ministro. Entonces Ben Gurión quedó como primer ministro. Pero el primero que invitaron fue a Albert Einstein. En este orden de pensamiento, cuando Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, también concluyó el tiempo de los judíos. Ahí fue cuando concluyó el tiempo de los judíos. No cuando nació Cristo. ¿Desde cuándo venía el tiempo de los judíos? Desde Abraham. Porque antes eran pueblo nómada, eran tribus. Hasta Abraham fue que se establecieron. Pero entonces en el año 70 cae el muro, cae el templo, los toman prisioneros a los pocos que quedan, porque mataron a más de 1 millón que eran los que quedaban de Judá y Benjamín, y se acabó el Israel antiguo. Se acabó el tiempo de los judíos y empezó el tiempo de los gentiles. ¿Capichi? Esto es historia. Vamos a reflexionar, amados. Vamos a entregarle esto al Señor. Clamen por su visión, por su revelación, por su confirmación o lo que ustedes tengan que decir. Yo no les pido que me crean a mí. Oren, clamen con el Señor. Todo esto Él me lo dijo. Yo no me lo invento. Es histórico, pero también es bíblico primero. Al responder la pregunta original de los discípulos ahí en Mateo 24, sobre ¿y cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué señales va a haber, Señor? Jesús hizo muchas advertencias, no una señal, les hizo muchas advertencias y señales. Él no quería que ellos fueran engañados pensando que el fin ya había llegado. Así que les dio una lista de lo que podemos entender como señales de los tiempos. Estas eran señales que deben suceder antes de que llegue el fin. La gran mayoría cree que Jesús estaba describiendo las señales que vendrán justo antes de la consumación final de su reino. Cuando desde el Padre Nuestro, en su 3er versículo, dice, venga tu reino, que es su primera gran profecía. Luego por eso digo que no entendemos ni jota, no ponemos atención, no discernimos y entonces nos recibimos revelación. ¿Por qué no recibimos revelación? Porque no le buscamos. Si Dios es súper simple, lo que pasa es que nosotros queremos imaginar lo que a nosotros nos gustaría, no lo que Él es ni dice. Por eso es que hoy casi todos los creyentes están poniendo mucha atención en lo que está pasando hoy con el propósito de identificar esas señales. ¿Pero qué creen, amados? No nomás ha pasado hoy. Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar. No nomás ha pasado hoy. Déjame decírtelo de otra manera. Vamos a avanzar. Si observamos y discernimos este pasaje, podremos identificar que Jesús no está hablando de las señales que disparan el fin de los tiempos, sino de las señales que deberían de suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Nada más. Nada más. Vamos a esa porción de la palabra. Dice Mateo capítulo 24, versículos 5 y 8. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo.
Ya muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Vamos a observar lo que dice aquí. Habla de personas pretendiendo ser Cristo. Habla de falsos profetas, aquí Mateo 24, versículos 5 al 8. Habla de guerras, habla de rumores de guerras, habla de hambres, habla de pestilencia, habla de terremotos. No. Pragmática, simple y sencillamente. No requiere ni 2 dedos de frente ni ser grandes espirituales. Primera pregunta. ¿De qué manera pueden estos hechos ser señales? Fíjate, te voy a decir por qué en la pregunta. ¿Cuándo no ha habido guerras y rumores de guerra en la humanidad? Siempre no. ¿Cuándo no ha habido terremotos? En este país todos los años, varios. Y en todo el continente, en Chile. Estamos en tierra sísmica. Entonces, ¿cuándo no ha habido terremotos? ¿Cuándo no ha habido hambrunas? Siempre, ¿no? En algún lugar del mundo. Siempre ha habido falsos profetas y falsos cristos. Todas estas señales siempre han estado con nosotros. Entonces, ¿por qué habrían de ser señales claras? Nada más basarnos en eso. ¿Capichi? Fíjense, mi padre, ya les compartí la semana pasada, nació en Estados Unidos de América. Regresó a trabajar porque era el que era americano y podía ayudar a los hermanos. Regresa apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial. No había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya había guerras en Asia. Luego viene la Guerra de Corea y otra vez se vuelve a inmiscuir Estados Unidos. Terminó la Guerra de Corea y empezó la Guerra de Vietnam. Terminó la Guerra de Vietnam y continuaron los conflictos en Medio Oriente. ¿Les sigo? Siempre ha habido guerras. Siempre. Ahora, ¿tiene valor de signo de señal cualquiera de estas cosas que estamos compartiendo? Porque para hacer señales tendrían que ser tan distintas y tan claras que verdaderamente hagan diferente una época del tiempo, como fue el Renacimiento con los grandes creadores y genios que hubo. No se ha repetido una historia hasta esta época en donde con los avances tecnológicos en la segunda parte del siglo XX, sí hay claras señales de un avance tecnológico brutal. Ahí sí. Pero muy concretamente tecnología no habla como señales, si te das cuenta. Al menos no en esta Mateo 24. La situación, así como la estoy compartiendo, se complica todavía más si asumimos que Jesús no está hablando de señales que los propios discípulos observarían, si el caso fuese así 2000 años después. Flavio Josefo, historiador, escribió mucho al respecto de falsos profetas, incluso entre los judíos, de los cuales muchos pretendían ser el Mesías. Solo que Flavio Josefo vivió en el siglo III, en el año 300. Hace 1700 años. Ya había falsos cristos y falsos profetas. Ups. No sé tú, pero cuando yo leo estas cosas, cuando veo estas cosas, veo cómo en nuestro anhelo, de creer, de fundamentar nuestra fe, queremos como torcer la mano de la historia, como torcer la mano de nuestra fe, hasta como torcer la mano a Dios, para que sea como nosotros estamos entendiendo, pero no necesariamente como Dios lo diseñó, porque Él diseñó el final desde el principio de los tiempos. Dios siempre empieza por el final, empieza con la visión y luego hace que suceda, no como nosotros. Por eso es que en los procesos de negocio y en las cosas que el hombre hace, nos ha enseñado ahora a que primero tenemos que tener una visión y ponerla por escrito para luego bajarla a planes. Y de esto hablé en el seminario de Haggai para alguien que está por acá.
¿verdad? Flavio Josefo también reportó 4 severas hambrunas en aquel tiempo, entre el año 41 y el año 50 después de Cristo. También sucedieron hambrunas en aquel tiempo. Antes de la destrucción del templo, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a cortar el suministro en Jerusalén hasta que llegaron a aquella tema de tomarlos y durante mucho tiempo sitiarlos y cortarles definitivamente la comida. Pero antes ya había habido esa clase de desabasto en aquella región. Hubo muchas hambrunas. Mucha gente murió de hambre en aquel entonces. Hubo 2 graves terremotos, uno de ellos durante el reinado de Calígula y el segundo durante el reinado de Claudio. Luego vino Nerón, quien dio inicio a una grandísima persecución de cristianos. En Mateo, en el capítulo 24, versículos 9 al 10 de Mateo, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Palabra de Dios, amén. Y entonces decimos, pues ya está sucediendo hoy. Escucha. Jesús indica con toda claridad que sus seguidores serán perseguidos, muertos y se traicionarán entre sí. Pero ve lo que hicieron Calígula y Nerón. La historia dice que en aquel tiempo Nerón inició un incendio en Roma y acusó a los cristianos. Con eso iniciaron una grandísima persecución que dio pie a que utilizaran a los cristianos como antorchas humanas para iluminar los jardines. Y Nerón, en su demencia, desató una terrible persecución a los judíos y en particular también a los cristianos que estaban en Roma. ¿Cuándo sucedió eso? Siglo I, hace 1900 años. Entonces, ¿por qué hablamos de señales de cosas que también ocurrían entonces y que han ocurrido después? Y que han ocurrido también en estos 2000 años en muchos momentos y en muchos lugares del mundo. Nerón mató a muchos líderes cristianos. ¿Saben a quién mató Nerón, entre otros? A Pablo y a Pedro. Esto es historia, claro, no está dicho así en la Biblia, pero es histórico, está documentado. Fue resultado de esas persecuciones que Pablo y Pedro murieron. Amados en Cristo, queridos amigos, creo que este acontecimiento, creo con C mayúscula, este acontecimiento fue el cumplimiento de lo que Jesús dijo a sus discípulos. Por mi causa, ¿qué? Seréis perseguidos. Y demostró que Jesús declaró verdad. Todo lo que había dicho sucedió. Nada más que hay algunos, la mayoría siguen pensando y esperando a que suceda, cuando ya sucedió y cuando sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Esas son más bien señales del ser cristiano, es más bien señales del tiempo de los gentiles, no de que viene el fin de los tiempos o de que ya está aquí el fin de los tiempos. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido persecución. En algunos lugares más que en otros, pero las ha habido. No les estaba diciendo a los cristianos incipientes del siglo I de lo que iba a ocurrir en el siglo XXI. Les estaba diciendo lo que iba a ocurrir cuando Él se fuera, cuando empezara el tiempo de los gentiles. Estaba declarando, estén vigilantes sobre lo que suceda a partir de ahora, porque viene esa destrucción. También Jesús abundó en relación a una advertencia, la abominación desoladora, ¿verdad? Que luego documenta mucho Juan en el Apocalipsis, en las Revelaciones, que por cierto nunca he sabido, lo voy a investigar, y perdón la ignorancia, porque la traducción desde el griego al alemán, y luego del alemán por Martín Lutero al inglés en la King James, por los Calvino, es el libro de las revelaciones, es el libro de las profecías o visiones, no el Apocalipsis. Yo no sé por qué se llama Apocalipsis en español, lo voy a averiguar, vale la pena. Pero bueno, vamos a concluir. Amados en Cristo, queridos amigos,
Hay otras muchas señales que la palabra de Dios indica. Habla de difundir el Evangelio, Mateo 24:14. Se proclamará esta buena nueva del reino del mundo en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esta me encanta porque ¿cuántos billones de personas hay en el mundo? 7.3 billones de seres humanos. ¿Cuántos conocen de Jesús? Pues en primera instancia todos los que son cristianos, entre los cuales en la estadística se incluyen los católicos, como 2 billones, 3, de los 7. ¿Cuántos han oído de Jesús? Como 4. Le hace, como 3 no tienen ni idea de quién es Jesús y jamás les ha hablado nadie. Y si te está diciendo que se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como que hay varias condiciones que no se cumplen, ¿no? Y como que hablar de que nos faltan 3 billones, pero que además es la buena nueva, que es el evangelio del reino, cuando muchas veces ni el evangelio del reino estamos predicando. Porque, oye, ¿de qué me hablas? ¿Del evangelio? Sí, pero ¿el evangelio de qué y para qué? ¿Son las buenas nuevas de qué? Pues del reino. ¿Para qué? Para establecerlo. Y ni eso estamos predicando. ¿Ok? 2 milenios de evangelización. Solo el 31% de la población mundial se declara cristiana, que es lo que los números que les acabo de dar. Pues no está ni cumplida y estamos lejísimos, hombre. Dice Jeremías 31:34, ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. Amados, amén, estamos lejísimos de eso. Lejísimos. Otra señal. Eventos naturales de efecto catastrófico, global. No local, no regional, no en un país, no en la zona de un país. ¿Cómo te lo dice? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Capiche? Porque eso lo ve todo mundo. No nada más una parte del mundo o una parte de un país o una parte de un continente. Ejemplos. Voy a poner eclipses. ¿Un eclipse se ve en todos lados? No. Aún los eclipses, por ejemplo este que hubo el año pasado, precioso, impactante, de luna, se vio en México y en algunas partes del continente, en Estados Unidos de América y Canadá. Nada más. En Sudamérica no se vio. Y en el resto del mundo tampoco. ¿Lo ven? Entonces no estamos hablando de esas señales que se ven en todos lados. Y en la tierra, angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Me detengo, pero está hablando en todos lados, no nada más en algún lado. Muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, sobre todo el mundo, no sobre un país o continente o nación o región. Porque las fuerzas de los cielos, ¿de cuáles? Amén. Todos los cielos, no nada más una parte. No nada más en donde sí se ven y en donde... ¿Sí me estoy explicando? Eso no ha pasado, amados. No sé si vaya a pasar esta tarde, esta noche, ahorita que yo acabe, ahorita mismo, como en la hora. Sí saben que los mexicanos, para los mexicanos, ahora, ahorita y ahorita son 3 cosas distintas. Pero bueno, ya es otra cosa. Ya lo compartí eso poco. Las plagas ecológicas son descritas en el Apocalipsis. En el capítulo 8, versículos 6 al 12. Léanse Apocalipsis para tener más fundamento. Y corresponden, la palabra de Dios explica a sí misma. Y corresponden a las primeras 4 de las 7 trompetas. ¿Cuántas trompetas van? Catástrofes naturales. Siempre ha habido catástrofes naturales, por Dios. El Amazonas. ¿Saben que el Amazonas tiene 6 veces el tamaño de todo México? ¿Sabían eso? ¿Tienen idea de lo que estoy diciendo? 3 veces el tamaño de Estados Unidos y 6 veces el tamaño de todo México tiene el Amazonas. Es enorme. Es inimaginable el tamaño del Amazonas. Por eso le llaman el pulmón del mundo y por eso tanta gente está tan enojada. Porque sí es un impacto planetario lo que está pasando en el Amazonas. Yo no sé si por culpa de algo, no, eso no es el tema. Pero no estamos hablando de este tipo de cosas. Sin embargo, lo del Amazonas sí es
Tiene un impacto, ese sí tiene un impacto global. ¿Causado por el hombre? No lo sé. No lo sé. El sistema sismológico en Estados Unidos reconoce que mientras en 1900 hubo 796 sismos, solo en la nación mexicana, en el sistema sismológico nacional, se registraron 5.244 en el año 2012. Otra vez. En 1900 hubo 796 y en el 2012 5.244. Ya no te cuento cuántos van para el 2019, porque ahora con todos los aparatos que tenemos y como medimos mucho más, seguramente son 15.000, 20.000. Es más, hay diario. ¡Diario! Se mueve la Tierra. Diario. Dato de 2018. 17.322 sismos que tuvieron como epicentro algún lugar en la República Mexicana. Falsos mesías. Mateo 24, versículos 4 y 5 y versículo 11. Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Te voy a dar dos nombres. Sergei Torop, Jesucristo de Siberia. Otro nombre. José Luis de Jesús Miranda, que falleció unos meses atrás este año. Estaba en Puerto Rico y que se hacía llamar el nuevo Cristo o algo así. Y recientemente acaban de meter a la cárcel a un mexicano que salía en fotos y en Facebook y le dieron un premio semanas atrás en el Congreso mexicano y luego lo acusaron de violación y persecución de niños y no sé qué y lo metieron a la cárcel. Falsos cristos hay en todos lados y en todo el tiempo y siempre ha habido. Debilitamiento de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: llegará el tiempo en que los hombres no aceptarán más la sana doctrina. Mateo 24, 12. Y al crecer cada vez más la iniquidad, le hace el pecado, la caridad de la mayoría se enfriará, le hace el corazón. Lucas capítulo 18 versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿Qué me preguntaban antes de empezar? Así como fue debilitado en fe Pedro, con sus 3 veces negando a Cristo, o Tomás preguntando: si no meto mi dedo en la llaga y en las heridas, ¿no creeré que eres tú Cristo? O tú o yo cuando decimos: no, pues yo no veo que Dios haga lo que me cumplió, ¿no? O este cantante líder de los salmistas de Hillsong, que saben esto, que acaba de pasar apenas la semana antepasada o pasada, a principios de semana, Brian, no me pregunten qué, líder de alabanza de Hillsong en Adelaide, Australia, que es de donde empezó el movimiento de Hillsong a nivel mundial, renunció a ser cristiano porque ya no tiene fe. ¿What? Y a ese siguen o seguían muchos. Y su modelo de ser salmista era de la escuela de Hillsong, por ejemplo en Los Ángeles, que tiene una tremenda escuela de salmistas. Yo no digo que no haya bendición y llamado en quienes levantaron aquella iglesia. Como Arlene Sech, o no me acuerdo si es Arlene o Charlene, o como se llama, Sech, que por cierto estuvo enferma de cáncer y Dios la salvó, Dios la sanó. Es un tremendo testimonio. Así como hablo de una cosa, hablo de la otra. Yo no estoy diciendo que no esté, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Ha habido algunos periodos de la iglesia donde la fe se hace tan delgada como la miel, digo yo, ¿no? Se te escurre entre los dedos. Se te puede medio pegostear, pero se te escurre. Culto a los demonios. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregando espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Me detengo. ¿Dónde es el lugar en donde más doctrinas de ese tipo han surgido? Brasil y México. Está lleno de eso. Hace unos años me invitaron a predicar y luego a un congreso de pastores sobre Vía López Portillo, casi a la altura de la cosa esa que está ahí gigantesca, como de 10 metros. Y yo decía, me moría de risa porque estaba enfrente. Y decía, y yo aquí predicando y ahí
Oiga, ¿por qué no mejor nos vamos a tirar esa cosa con un hacha, no? Pero bueno, y seguimos, ¿no? Y santería, y tú nómbralo. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no dejaron de adorar a los demonios. No se convirtieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías. Hoy pasa, por Dios, amén, palabra del Señor. Sacerdotes exorcistas, ahí aquí en México hay el gran no sé qué, así se llama él, no digo que lo sea, justo de los adoradores de la cosa esa, no quiero ni decir el nombre, no viene al caso, cancelo en el nombre de Jesús. Dios tiene el control sobre esas cosas. México tiene, a ver, el otro día alguien me decía, el hermano Salomón, hijo, bendiciones, que no sé quién, creo que el líder de este movimiento de ahora llamado 1 billón para Jesús, antes 1 millón para Jesús, que por eso yo estuve en el evento en donde cambiaron de 1 millón a 1 billón para Jesús, me invitaron como pastor, y sí, no dejo de identificar la tremenda y grandísimo llamado y unción que tiene el hermano David, creo que es más, lo tengo en Facebook por ahí, el hermano David Flores, y el hermano Salomón estuvo con él no sé en qué evento, y que creo que fueron, no sé si él u otro, a la plancha del Zócalo, y se arrodilló y besó y impuso manos y sus hijos, y yo dije, y me dice, pastor, ¿te das cuenta de lo que hizo y el río que corrió? Pues sí, porque está lleno de demonios ahí abajo. El tema es si Dios le manda a hacer eso y Dios lo protege, es otro tema, ¿no? No es tan fácil hacer ciertas cosas que tienen un impacto y un origen espiritual tremendo. Se ha incrementado la magia negra, las misas satánicas, los sacrificios humanos. Tú no lo sabes, pero cuando estuvieron los temas tremendos de narcotráfico todavía muy expuestos en el sexenio del presidente de la República anterior, como capellán fui a dar al norte de la República y fui testigo de cómo el narcotráfico se mueve. Y los propios policías y ejército no querían ni entrar si antes no entraba un pastor cristiano a hacer trabajo espiritual de lo que se encontraban en los altares entregados para poder hacer sus negocios de narcotráfico. No puedo entrar en los detalles, amados, pero qué barbaridad. No tienen idea. A mí cuando hablan de y Satanás, ¿y por qué hablan tanto de Satanás? Digo, porque no tienen idea de que hay que arrebatarle al enemigo esos territorios. Claro, lo hace el Señor, nosotros nada más somos instrumentos, ciertamente, pero el mal, amados, existe. Y no tienes luego ni idea de lo que está pasando y entonces quieres que el reino se establezca y se expanda, porque eso es lo que nos manda hacer el Señor. Ese es el evangelio del reino. Pero para eso, en ocasiones, sí tienes que dejarte usar para que esa guerra ocurra. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, y ni siquiera está en el orden, ¿no? Porque principados, gobernadores y huestes, ¿no? Ese es el orden real. ¿Por qué lo pone en ese otro orden el Señor? No lo sé. Pero bueno, son diseños que Dios me ha dejado ver. No voy a entrar en más detalles. En algunos países ya es legal que existan iglesias consagradas a Satán. ¿Sabes eso? En Estados Unidos hay un altar en uno de los en la explanada del gobierno de uno de los estados de Estados Unidos. Increíble. Derribaron la Biblia y pusieron una señal de Satanás. Increíble, caray. Creciente odio y persecuciones a los cristianos está en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Todavía eso no está ocurriendo, amados, aunque hay alguna señal. Nunca como ahora la iglesia florece, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobre todo entre los musulmanes o entre nuestros hermanos ahora florecientes y en crecimiento en Oriente, como mi hermano Bungo, con quien tengo relación personal y manto allí en Japón, en Tokio, ¿no? Hay mucha persecución, pero también hay mucho crecimiento. Las persecuciones de tiempo del Imperio Romano ya eran, y los cristianos eran arrojados para ser despedazados por los leones. Te estoy hablando de hace 1900 años, ya ocurría. Pero también te hablo de hoy en los Altos de Chiapas, ¿no? Que los cristianos los masacran. Lo que pasa es que no se publica. Pero ocurría hace 2000 años igual.
Los cristianos son blanco de los izquierdistas, de los masones, de los dictadores. México, me dueles. Pero está siendo engañado México en muchas cosas. Corto mi comentario. De los ateos, de los abortistas, de los grupos lésbicos, gay, transexuales, bisexuales, LGTB, la comunidad LGTB, los pre-eutanasia, los budistas, los musulmanes. Los musulmanes extremistas, no todos los musulmanes, ¿eh? Yo conozco musulmanes que no son así. ¿Ok? Y son de los que han estado acercándose a Cristo y han recibido mucho a Cristo también. Conversión de judíos a Cristo, claro, ha habido. Ya te dije, somos benjamitas de origen, judío-benjamitas, judío-sefardí, de los que tomaron la sefarad conocida. ¿Cuál? La península ibérica, España y Portugal, que estuvo dominada antes de los musulmanes por judíos sefardíes, judíos sefarads, judíos llegados de la Jerusalén invadida por romanos, porque era territorio romano, Iberia. Es historia, por Dios, hay que leer nada más. Romanos 11, capítulos 25-26. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo. La aparición del anticristo. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se le da sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso, amados? La señal de señales. Mira, no lo sé. ¿Hay señales? Sí, pero también les ha habido, a lo largo de estos 2000 años ha habido esas señales, todas esas. Entonces cuando dice, Cristo ya viene, yo digo, sí, gloria a Dios porque es su promesa. Y si no, gloria a Dios porque no hemos hecho el trabajo. Dijo, id y predicad a todas las naciones. Y si somos 7.3 billones de seres humanos y solo el 30% son cristianos y un 30% ni siquiera ha oído hablar de Jesús y aun siendo cristianos ni siquiera viven el evangelio, pero del reino, no nada más el evangelio, creo que hay mucho trabajo que hacer. Y eso me avergüenza y creo que clamo al Señor para que, si ya viene, gloria a Dios, Señor, qué bueno, pero si no, gloria a Dios, Señor, porque nos dejas tiempo para hacer lo que no hemos hecho y que tú nos instruiste. No hemos sido obedientes. Hemos pasado más tiempo discutiendo quién tiene la razón. Hemos pasado más tiempo tratando de interpretar la letra y no conocer a Dios. Y tratando de ser exaltados y reconocidos, que siendo humildes y buscar a Dios, conocerlo a Él, tener una relación con Él y dejar que Él haga con nosotros. Claro que hay mucha evidencia de señales. Ya profundizamos en muchas de ellas. Va a quedar esto por escrito, grabado en sonido, grabado en video, para que lo escudriñen, lo profundicen. Ustedes mismos de rodillas o como lo hagan con el Señor, le pidan revelación y confirmación a Dios. Pero claramente, con todo lo que les acabo de decir, nada de esto es evidencia del final. Nada, porque siempre ha habido. Siempre. Al menos en estos 2000 años siempre ha habido estas señales. Repetidamente se han aparecido estas señales. Una vez, otra vez, otra vez. Ha habido señales así. Entonces, no se dejen engañar. Siempre ha habido esas señales. Mejor continuemos profundizando con Él, orando con Él, pasando tiempo con Él, esperando, orando, discerniendo, y que el Señor nos siga ministrando con los siguientes mensajes, pero sobre todo que nos siga ministrando en su presencia y con lo que nosotros decidamos hacer. Es mucho mejor eso que estar
tratando de convencer a nadie o convencernos nosotros mismos de si eso no es el tiempo final. Porque como compartía al final del mensaje la semana pasada el Señor, ¿acaso importa? ¿Cuándo? Cuando en realidad nunca se fue, dejó al Espíritu de verdad, al Consolador. Cuando hay tantas señales de que siempre ha habido esas señales. Y que ¿para qué nos estamos nosotros preocupando, desgastando o esperando? Si siempre le hemos tenido acá, y mejor hagamos lo que no hemos hecho, que es conocerle, compartir la verdad, pero la verdad completa, la del Evangelio del reino. No solo las buenas nuevas del reino, para restablecer, como dice la palabra de Dios en la oración por excelencia que nos enseñó el propio Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dijo: venga a tu reino. La oración nunca fue: y Señor, arrebátanos y llévanos contigo. No es cierto. La oración es: venga a tu reino, aquí a donde nos estamos nosotros. Eso es lo que no hemos hecho, establecer el reino. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo precioso y dejemos que sea Dios mismo el que nos lleve a comunión. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias. Ha sido un mensaje muy largo, amado, he sido obediente. Tú conoces mi corazón. En algún momento estuve con la sensación de cortarlo, Padre. 1 hora 37 minutos, Padre. El mensaje más largo en esta congregación, en estos Reino de Dios Ministerios, Señor. Sin duda el más largo. Pero un mensaje profundo, poderoso, lleno de revelación, Padre. Oh Padre mío, danos de tu luz y de tu verdad, Señor, y permítenos, Padre, avanzar. Y tú manifiesta, Padre, aquello que tienes para nosotros y sea, Señor, esa luz la que hable, la que se manifieste, la que, Señor, ministre en nuestros corazones y cambie, Padre, a fondo lo que somos, quienes somos. Nos transforme, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Así te lo pido, Padre mío. Pero sobre todo, Señor, que nos bendiga, nos haga nuevos y nuestros corazones conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Padre mío. Te lo entregamos y clamamos para que nos sigas hablando, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Dios les bendice, nos vemos en la semana con muchas más reflexiones, pensamientos, pero sobre todo de tu revelación y de tu bendición, Señor, para compartir en el nombre de Jesús.